obviamente que los que se desplazan sobre la superficie terrestre lo hacen en un tiempo relativamente menor de aquellos materiales que se van desplazando por el interior de la litósfera terrestre y su consiguiente movimiento a través del manto. Es decir, esto ténganlo ustedes siempre presente, en que, vuelvo a reiterar, los tiempos de evolución obviamente son tiempos geológicos. Nosotros nos manejamos con cientos, miles o millones de años como unidades de medida de acuerdo al evento, si es superficial o si es profundo. Si el proceso es superficial o es profundo. Pero siempre tengan presente que estos procesos geológicos que llevan muchos años están caracterizados por los eventos, y estos eventos son los que nosotros podemos ver diariamente ahora a través de redes sociales, periodismo, con mucho más fluidez de información de hace muchos años atrás. Entonces nos permite casi en tiempo real percibir lo que se manifiesta como un evento geológico, pero cuyos procesos han llevado millones de años para que se manifiesten actualmente. Entonces, lo que vamos a ver ahora es son las rocas metamórficas, o sea, el tercer grupo de rocas que vamos a ver. Como rocas encontramos a esa asociación de minerales en la cual expresan un grado de cohesión y coherencia producto del proceso que lo generó. Generalmente son compactas, bien rígidas, y para destruirlos, romperlas, requerimos de un esfuerzo importante en muchos de los casos. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que separar esa asociación de minerales que tal vez vamos a encontrar en la superficie terrestre y que no constituyen una roca, sino que van a constituir el sedimento, y si ese sedimento queda expuesto a la acción de la intemperie y posteriormente no es trasladado, removido por ningún agente, va a ir a dar lugar a la formación de un suelo. Así que por un lado tenemos las rocas, esta trilogía de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Y por otro lado el sedimento, aquel material suelto que una vez que litificado o diagenizado va a dar lugar a la roca sedimentaria. Entonces, el paso que estamos viendo es de la roca sedimentaria a la roca metamórfica. Entonces, les voy a presentar en este modo lo que es el metamorfismo. Acá lo que estoy compartiendo con ustedes, ¿se ve bien la imagen? Por favor. Sí, profesor. Bueno. Lo que estamos viendo es un
corte, en un block diagrama, donde en una de las caras, la que está frente a ustedes, podemos identificar. ¿Usted alcanza a distinguir el cursor que yo estoy moviendo? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo? Se puede ver, ¿no? Sí. Entonces, lo que les recuerdo, este corte que estamos viendo acá es de una parte de lo que es un área continental. Recuerde, el área continental corresponde también a los materiales o roca que se encuentran por debajo de la plataforma submarina hasta los 200 metros de profundidad. Porque después, a partir de ahí, de los 200 metros de profundidad, se manifiesta lo que es el talud. Así que esto es lo que tenemos que recordar un poquito. Bueno, disculpen, está mi mastín ladrando. Bueno, les decía, entonces, lo que estamos viendo aquí es la forma de subducción de lo que es la placa oceánica por debajo de la continental. Y si ustedes aprecian acá en pequeño colorcito amarillo, responde esto a los materiales que han sido removidos desde la superficie terrestre por los distintos agentes y que se han depositado en el fondo de esta depresión o cuenca marina. ¿Por qué les digo esto? Porque en su movimiento esta placa va a ir arrastrando también estos materiales en su interior o hacia el interior terrestre. Y aquí es lo que estamos viendo. Por un lado, vemos que asciende material a través de actividades magmáticas. Por otro lado, los procesos superficiales que operan en las áreas continentales remueven esos materiales y los trata de llevar nuevamente hacia estas cuencas donde finalmente se van a depositar. Y la placa que se mueve, tectónica, correspondiente a la placa oceánica, los va a ir arrastrando. Los va a ir arrastrando hasta un punto en que se funde. Cuando se funde van a ir a dar lugar a la formación de un magma. Pero en el movimiento desde esta parte de la cuenca sedimentaria hacia el entorno de esta que comienza un principio de fusión, los materiales van a estar sometidos a presiones de confinamiento. ¿Por qué? Porque a medida que se va introduciendo en el fondo, van a adquirir mayor presión y también van a adquirir mayor temperatura por el gradiente geotérmico que existe en todos estos sistemas o relación de subducción, que no es lo único lugar donde hay incrementos de la temperatura a medida que aumenta la profundidad, y vamos a ver que también ocurren en otros sitios de nuestro planeta. Por lo tanto, si yo tengo que decir, los procesos de metamorfismo se encuadran desde una determinada profundidad que
cuya presión equivaldría a 1 kilobar, entonces hasta las profundidades donde las temperaturas lleguen hasta los 700 grados, 800 grados centígrados como máximo. Y todas estas transformaciones desde 1 hasta 10 o más kilobares de presión, las rocas van a sufrir una serie de transformaciones producto de las presiones a las que son sometidas o fueron sometidas. Cuando estos materiales llegan a un gradiente geotérmico importante, se funde, entonces van a ir a constituir un magma. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá en esta área de subducción? Podemos hablar de que hay una baja temperatura y un aumento de la presión litoestática. La presión litoestática es equivalente a la presión hidráulica. O sea que cualquier punto que esté aquí enterrado a esta determinada profundidad, yo tengo que considerar que la presión que está sufriendo este material equivale a la altura total de esta columna de materiales por el peso específico, la densidad que tengan estas rocas. Si yo tengo rocas de este tipo, van a tener una densidad, las rocas con esta coloración van a tener otra densidad, por lo tanto, la altura total, la presión va a ser la altura que tiene la masa rocosa por las densidades. Se van sumando alturas de cada masa rocosa, va a ser la altura total que tiene este punto por las densidades de cada tipo de roca. Entonces las presiones acá van a estar supeditadas no solo a las alturas, sino a los pesos específicos, a la densidad que tiene cada uno de estos materiales que están presentes en la corteza terrestre. Vamos a ver entonces, para tener referencia, recuerden, tenemos lo que está en marrón oscuro, la corteza oceánica, y lo que está en este color más claro es la litósfera oceánica, que forma la parte superior del manto. Esto es la que subduce por debajo de la corteza oceánica, corteza continental, y que también es el que causa que estas deformaciones o estos materiales que se introducen en el interior terrestre sean deformados. ¿Qué vamos a ver ahora? El metamorfismo. Este meta es cambio, morfos, forma. Esto es literalmente en griego, meta, cambio, morfo, forma. Pero no se trata de un cambio de su aspecto exterior, sino hay un cambio en los minerales y también en la textura, porque hay un cambio en el tipo de material y también hay un cambio en las posiciones de esos materiales cuando se han depositados en algunos en estas depresiones o cuencas.
Estas modificaciones se deben principalmente a tres aspectos que hay que tener en cuenta: a las presiones, a las temperaturas y también a fluidos químicamente activos. Estos fluidos químicamente activos es lo que van a producir entonces cambios en la composición de algunos componentes de minerales que tenga la roca original. ¿Por qué dice es un proceso subsólido o es sólido? Porque los entornos de temperatura están en el orden de los 200 hasta los 800 grados centígrados. Por lo tanto, si aumenta la temperatura, ya los componentes se pueden fundir. Y si se funden, obviamente cuando se forma el nuevo material va a constituir una roca ígnea. Por lo tanto, esta es un proceso que se encuentra prácticamente en estado sólido o plástico. Entonces, vamos acá a ver en este esquema, se puede distinguir el tamaño. No sé si pueden leer lo que indica. La palabra metamorfismo, ustedes ven que tiene una flechita en estos tres sentidos. Y hay una parte que apunta al magma. Entonces, ¿qué quiere significar? Hablamos de un metamorfismo de soterramiento. Cuando hablamos de metamorfismo de soterramiento, nos referimos a estos materiales que han depositado en un primer momento y que empezaron a sufrir toda una carga de sedimentos que le están por encima. Esos sedimentos los van a ir, no solamente lo van a ir compactando, nosotros dijimos, las rocas sedimentarias se compactan cuando aumentan las presiones fundamentalmente por efecto de la carga de materiales que están por encima, hasta la presión de 1 kilobar. Pero después de esas presiones, cuando aumentan las presiones, superan esas, la roca comienza los materiales comienzan a transformarse. ¿Qué significa? Van a tener que sufrir una serie de reorganización de sus componentes minerales internamente. ¿Y para qué? Para soportar las presiones que van a ir en aumento en la medida en que se va a ir introduciendo o subduciendo esta placa oceánica. Acá hablamos de un metamorfismo también, metamorfismo en general, en que ya las temperaturas son mucho mayores y las presiones aún mucho mayores. Y las presiones que ejerce no solo el peso, sino el movimiento de estos esfuerzos, que los esfuerzos dirigidos por el movimiento de esta placa va a generar también transformaciones aún mayores en la roca. Y por último, vemos acá representado una flecha que indica en la zona o área o borde de los cuerpos magmáticos. Esto estamos viendo es lo que se llama un metamorfismo de contacto. Al primer metamorfismo lo llamamos metamorfismo de soterramiento o de enterramiento. A este metamorfismo se le llama metamorfismo regional, porque nosotros lo estamos viendo sobre este corte, pero en realidad esto se proyecta hacia atrás o
hacia el frente, por lo tanto abarca regiones importantes de la corteza terrestre. No se olviden que esto es un esquema, por lo tanto no hay una relación de escala. Esta línea que aparece aquí muy pequeñita puede uno interpretarse, pero ¿de qué metamorfismo me habla? Si es tan chiquitito lo que se ve, no, ocurre, y vamos a ver que generalmente estas rocas metamórficas están muy vinculados a procesos de formación de rocas ígneas. El metamorfismo regional. Bien, ya lo vamos a ver. Vamos a ver. Ya lo vamos a volver a analizar un poquito más en detenimiento, Santiago. Vamos a analizar lo que es estas variables. Tenemos la temperatura. Entonces, un límite inferior que separa el proceso de diagénesis del metamorfismo en cuanto a temperatura, estamos dando entre los 150 y 200 grados centígrados. Es decir, que toda esta zona, 150, 180, algunos casos, y con profundidades, observen, relativamente pequeñas, 4, 5, 7 kilómetros, y con presiones de hasta 1 kilobar de presión, estamos en un campo de rocas sedimentarias. Pero en la medida en que aumente las temperaturas, entonces si nos vamos a temperaturas de 150 a 850 grados centígrados, entonces nos encontramos entre estos valores, 750, 800 grados centígrados. Entonces, vamos a observar que aquí las presiones son relativamente bajas, pero las temperaturas son altas. Porque estamos en el orden de los 700 grados, pero las bajas presiones están a 1 kilobar. Y las profundidades estaríamos ubicados como máximo unos 5.000 metros. Esto nos da la pauta de que cuando hablo de una cuenca sedimentaria de tipo oceánico, es decir, que esté debajo del agua de los océanos, estamos hablando de profundidades de 5.000 metros, profundidades de 5.000 metros. En esas profundidades se van a ir incorporando esos materiales de la superficie terrestre. ¿Estamos? Ahora, si yo veo que las presiones aumentan, entonces yo voy a tener sí o sí un tipo de metamorfismo conforme a estas presiones y también a las temperaturas y profundidades en que se encuentra. Acá está representado incrementos de temperatura, altas temperaturas, bajas presiones de metamorfismo. En esto, un gradiente geotérmico normal, promedio, de 33 grados cada kilómetro, entonces tenemos este tipo de procesos metamórficos. Generalmente esto ocurre en áreas también
de la corteza continental, o sea, depresiones que pueden encontrarse en áreas continentales. Y en el caso de altas presiones, incremento de presión, aunque haya bajas temperaturas, entonces estamos en presencia de este metamorfismo que se da en las áreas de subducción. Este metamorfismo es lo que se llama metamorfismo regional. Sedimentaria, nosotros veíamos que el sedimento húmedo puede ser acumulado en depósitos o depresiones. Cuando aumenta esa carga, o sea, aumenta el peso, lo que va a hacer es una expulsión del agua lentamente, pero va haciéndose cada vez con un menor volumen. Pero ese menor volumen también va a ir generando superficies de separación por donde ha escurrido el agua. Entonces quedan formados como pequeños planos de o laminaciones de los distintos sedimentos. Estos procesos diagenéticos después van a pasar a sufrir procesos de metamorfismo. Algunas de las variables que podemos tener, la presión está producida por la carga de roca suprayacente, equivale a 250, 300 bar por kilómetro y depende de la densidad de la roca. Esta presión litostática es igual en todas las direcciones, por lo tanto se comporta como una presión hidrostática. En vez de ser agua, son rocas que tienen su determinada densidad. La presión listostática hay que incorporar la presión dirigida. También se llama tectónica. ¿Por qué tecto? Tecto significa construir. Y esto son los esfuerzos que están direccionados en el interior de la corteza politófera continental cuando subduce, por ejemplo, una placa oceánica por debajo de la continental. Esto vamos a ver que hay siempre esfuerzos que no son como la presión litostática igual en todas direcciones, sino que va a haber un vector, una dirección de máximo esfuerzo, otra de un mínimo esfuerzo y una de un valor intermedio. La otra presión es la de los fluidos. Estos fluidos obviamente tiene que ver con la presión del agua o de la presencia de gases, como está indicado ahí, vapor de agua, anhídrido carbónico, en los microporos. O sea que tenemos presiones litostáticas, presiones dirigidas o tectónicas y presiones de fluido. Esta presión dirigida o tectónica está actuando y es la que va a dar lugar a las mayores deformaciones de la roca y son características del metamorfismo regional.
Quien preguntó, vaya apuntando. Yo voy hablando y voy incorporando el concepto de regional, ¿eh? O sea, son esfuerzos que actúan en la corteza terrestre, ¿eh? En el interior de la corteza terrestre, dado por los procesos de subducción. Como estos procesos de subducción no están restringidos a un específico lugar, sino a una gran área de la superficie y involucra un volumen importante de rocas de la corteza o de la litósfera, entonces nosotros hablamos de este metamorfismo regional. ¿Se va aclarando el concepto? Bueno, acá tenemos representados, ¿es cierto?, los casos de la presión hidrostática, en la cual a mayor profundidad nosotros vamos a tener mayor presión y esa presión es igual en todos los sentidos. Es decir, este cubo de agua va a ir disminuyendo en tamaño conforme aumenta la profundidad en el agua. En el caso de las presiones tectónicas o presiones dirigidas, lo que vamos a obtener, y está aquí representado un tipo de roca sedimentaria, no sé si se alcanza a diferenciar, que nosotros llamamos a este tipo de roca, a donde vemos clastos, fragmentos de minerales dentro de una matriz rocosa. Cuando aparecen las presiones dirigidas, los clastos comienzan a orientarse. ¿Y cómo lo hacen? Observen, se colocan transversales a los esfuerzos principales y en este sentido van a ir desplazándose o elongándose o deformándose en las direcciones de menor esfuerzo. Esto que estamos viendo es una representación de estos esfuerzos sigma 1, en la cual estamos comprimiendo, en este caso, una pequeña pelota de masilla o plástica. En la medida en que lo vamos comprimiendo, ustedes ven que se produce un aumento, un cambio, trata de fluir ese material por entre los dedos de ambas manos. Esto es lo que hace que entonces los granos minerales, no nos olvidemos, siempre en estado plástico o semiplástico. Y por último, la presión del fluido que contenga una roca. Aquí estamos viendo arenas, los granos mayores, arena. Los granos más pequeños, arcilla. Y los granos intermedios, limos. Por lo tanto, en un tipo de roca, evidentemente conteniendo agua o vapores, las presiones que yo voy a ejercer están dadas por la presión del fluido en su interior. ¿Qué es lo que trata de hacer el fluido? Pugna por
presionar el poro, es decir, tratar de que el poro se expanda. Eso se llama presión efectiva, entre las presiones que recibe y la reacción que tiene el líquido ante esa presión. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de acá? ¿Queda claro el concepto? Bueno, vamos a seguir. El tiempo. O sea, acá vemos esta variable. El metamorfismo, al ser toda una serie de procesos que conducen a una reorganización de los átomos de los distintos minerales, es decir, los átomos que están distribuidos en el interior de un mineral formando un cristal determinado, ante los esfuerzos van a sufrir una serie de transformaciones. Estas transformaciones siempre son en estado sólido. Una de las características. No son instantáneos. Por lo tanto, para que estas transformaciones hayan ocurrido, requieren millones de años. Si fuera que hay una deformación instantánea, vamos a estar en presencia de la rotura, una fractura, una falla. Por lo tanto, en ese momento de rotura, lo vamos a percibir como un sismo, un movimiento sísmico. ¿Estamos? Cuando el metamorfismo entre sus características se dice es isoquímico, en general quiere decir que se mantienen sus componentes a pesar de transformarse en una nueva roca. Es decir, los componentes que tenía el material original, químicos o mineralógicos, se van a seguir manteniendo. Y si hay alteraciones, son muy localizadas. Esto es importante porque la composición química no varía. ¿Qué es lo que cambia? La disposición o la estructura interna de estos minerales. ¿Para qué? Para soportar las presiones a las que son metidos. Entonces, ese mineral puede transformarse en otra estructura mineral. Lo que están viendo o indicado en esta transparencia es el proceso metamórfico. Iso es igual quimismo, es igual química. Entonces, ¿cómo se ve? El protolito, le llamamos protolito al material mineral, sustancia mineral, a partir de la cual, por los aumentos de presión, temperatura y también la acción de fluidos eventualmente químicos, va a dar lugar a una roca metamórfica. Entonces, lo que aquí está representado es un
un sedimento arcilita. La arcilita es una arcilla compacta, bien rígida, dura. Entonces vamos a ver que la arcilita es el mineral primario. ¿Y cuáles son sus componentes? Entre ellos, una variedad de arcilla: hilita, caolinita, cuarzo, feldespato. Es decir, estos son los minerales. Hilita, caolinita, cuarzo y feldespato potásico son minerales primarios. Expresados en volumen o en porcentaje de participación, vemos que el 55% es sílice. Porque la hilita y la caolinita y el cuarzo y el feldespato potásico tienen en su estructura, en su composición, sílice, silicatos, son silicatos. Estos componentes, cuando sufren estos cambios de presión y temperatura entre 500, 600 grados centígrados a aproximadamente 4 kilobares de presión, o sea, estamos hablando a 15 kilómetros de profundidad, más o menos lleva 5 millones de años para sufrir las transformaciones. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los componentes sílice, por ejemplo, si los vemos acá, variaron en un 2%. Es decir, prácticamente se han mantenido el componente sílice. Si vamos al óxido férrico, óxido de hierro, o óxido ferroso, un 9%. Y si lo comparamos acá, hay un 10%. Es decir, no ha habido grandes o significativos cambios en la mineralogía. Sí vemos que el agua, porque está mayor contenido de humedad, son sedimentos conteniendo agua, cuando sufren mayor presión, mayor temperatura, ¿qué va a hacer? El agua tiende a fluir, a irse. Por lo tanto, el agua, los componentes disminuyen casi en un 80%. Entonces, en un sedimento protolito como una arcilita, los granos minerales están distribuidos de forma, digamos, muy uniforme. Cuando aumentan las presiones de temperatura, ¿qué vamos a ver? Que aparecen orientaciones en los granos o en las rocas. El sedimento arcilita pasa a un esquisto micacio. El esquisto micacio es un mineral metamórfico. Vamos a ver que aparece muscovita, biotita. Muscovita y biotita son silicatos, recuerden, son silicatos que tienen una distribución en capas, Estos minerales, muscovita y biotita, tienen prácticamente la misma estructura que la caolinita y hilita, nada más que sin agua. El cuarzo, el feldespato potásico, va a dar lugar a un granate, que es también un
un silicato, y a una estaurolita, que es también un silicato de calcio magnesio. ¿Estamos? Esto quiere decir isoquímico. Prácticamente los componentes minerales no son alterados. Sí aparece una reorganización de los componentes de este arcilita con esta disposición para formar un esquisto micacio. La blastesis, este es el proceso en la cual se denomina así cuando aparecen nuevos minerales. Es decir, yo tengo un mineral A más un mineral B, es un mineral C más fase fluida. El agua se fue por el fluido que haya tenido, por efecto de las presiones. Pero los componentes minerales, en cuanto a su porcentaje de participación de sus elementos que conforman ese mineral, se mantiene. Entonces, si nosotros tenemos una muscovita, un cuarzo, que esto es un aluminosilicato son alúminos silicatos de potasio o sodio, más cuarzo, que es dióxido de silicio, va a dar lugar a una roca que se llama silimanita, que es un alumino silicato, más feldespato potásico. ¿De dónde salió el potasio? Sale de la muscovita, más agua, la fase fluida. Entonces, blastesis, se forman nuevos minerales. Recristalización es la transformación de estado sólido. Varios granos de cuarzo recristalizan, se unen y forman un único grano de cuarzo. Puede ser también de otros componentes como carbonato de calcio. Bueno, ¿hay alguna pregunta de acá? Por favor. Bien. Lo que ustedes están viendo acá es un corte en donde esta zona es una intrusión. Esto se llama dique. Es una intrusión que ha tenido el magma a través de una grieta o fractura, se introdujo y formó un dique. ¿En dónde formó en esta roca que está identificada como mármol? ¿Qué es lo que es el mármol? Es un carbonato de calcio o eventualmente con algún contenido de magnesio. ¿Qué va a ocurrir? Lo que está representado acá, el cuerpo granítico tiene silicio, aluminio, mayor componente es silicio, en menor proporción aluminio, sodio
potasio. Entonces, estos componentes, silicio, aluminio, sodio, potasio, ¿qué es lo que van a dar? Un área que es silicatada. Entonces ha formado lo que se llama un silicato de calcio. Esto también se lo conoce como mármol de wollastonita. Porque el calcio y magnesio de acá entra en combinación con la sílice del componente ígneo y van a formar esta zona de contacto dentro del granito. Si ustedes ven, acá está marcado con este verde, con rayas verticales, lo que se llama diópsido. ¿Qué es lo que es un diópsido? Un silicato también de calcio, magnesio, hierro. Es decir, componentes de aquí han pasado acá y han formado el diópsido, que este silicato ya se forma o preferentemente en el mármol. Y bueno, por último, otro mineral, tremolita, en la cual forma un silicato de calcio, también o calcio con magnesio o calcio con hierro, y el grupo oxidrilo o flúor. Es decir, aquí al aparecer el grupo oxidrilo, implica necesariamente que ha habido una migración de agua hacia esta área. En la medida que nos alejamos del cuerpo ígneo, las temperaturas son menores. A medida que nos acercamos, son mayores. A medida que nos acercamos, el agua, el vapor de agua va a tender a fluir o evaporarse, mientras en esta zona a concentrarse. Por eso aparecen estos componentes oxidrilos o flúor. ¿Estamos? Acá tenemos el metamorfismo regional. Entonces, alguien preguntó recién el metamorfismo regional. Primero, regional implica que abarca grandes volúmenes de la corteza. Esto es el carácter de regional. Luego está el metamorfismo localizado. Vamos a ver que entre el metamorfismo regional podemos encontrar el metamorfismo de soterramiento o de enterramiento de los materiales sedimentarios. El metamorfismo orogénico o dinamotérmico también se le llama. Este metamorfismo está asociado a la formación de grandes cadenas montañosas. Por eso muchas de estas rocas aparecen asociadas a áreas de montaña. Por último, el metamorfismo existente en el fondo de los océanos, principalmente en las áreas de dorsales oceánicas, es decir, esas estructuras que están contenidas
Perdón. En el interior de... perdón. Discúlpeme un ratito. Perdón. Les decía, el metamorfismo de fondo oceánico es el metamorfismo que está concentrado en las áreas de dorsales oceánicas, aquellas áreas que están por debajo del océano. Generalmente estos ocupan las zonas medias de los océanos, o sea, está ubicado en las partes medias de continentes. Por ejemplo, entre el continente africano y el continente sudamericano hay unas dorsales oceánicas. En esas dorsales oceánicas aparece este metamorfismo. El otro metamorfismo más restringido a determinados lugares de la superficie terrestre, los llamamos metamorfismo de contacto. Y también metamorfismo dinámico. Por último, el metamorfismo de impacto. ¿Hay alguna pregunta de esto? Por favor. ¿Hay alguien escuchando o están las figuritas nomás? Sí, profe. Por fin. Le digo que son privilegiados ustedes. Me tienen suficiente paciencia. Bueno, este otro ejemplo para identificar el metamorfismo regional que se da en estas áreas de dorsales oceánicas. En las áreas de formación de montañas. Áreas de formación de montañas. En áreas continentales hundidas, donde puede haber un metamorfismo de soterramiento o enterramiento. Y por último, lo que está representado acá, el metamorfismo de impacto. Es decir, está intenso la temperatura, la presión que alcanza, que las rocas se transforman en toda el área de contacto. Bueno, ustedes acá están viendo un área, tenemos rocas fundidas que magma que intruye entre la litósfera oceánica. Entonces, esta magma, al intruirse, provoca empujes en estas ambas en esta dirección con sentidos opuestos. Por lo tanto, esto se comienza a desplazar con el tiempo y se va introduciendo por debajo de los continentes. Toda esta zona es una zona que va a estar supeditada a un metamorfismo regional. En estas áreas que bordean estos cuerpos ígneos van a estar sometidas a un metamorfismo de contacto. Bueno,
metamorfismo de impacto, metamorfismo regional. El metamorfismo regional abarca grandes volúmenes de la corteza terrestre. Son estas deformaciones, no sé si alcanzan a distinguir que están totalmente deformadas los materiales rocosos. Bueno. Vamos a pasar estas transparencias. El metamorfismo de soterramiento, que aquí está manifestado, tienen que verlo. Este es un corte. Bueno, estos materiales están expuestos o están por debajo de toda esta zona. Por lo tanto, por eso se dice que involucra grandes volúmenes de terreno. Acá está representado un detalle de lo que ocurre. Este cuerpo caliente entra en contacto con el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Una gran efervescencia de gases. ¿Y de dónde salen? Precisamente estas burbujas salen de el agua que se ha introducido desde el fondo del océano en las rocas de la superficie y quedó ahí atrapada. Por lo tanto, cuando este magma se introduce, calienta esta zona y expulsa el agua, pero esta expulsión, ¿qué es lo que ha hecho? Que las rocas hayan cambiado en su composición una vez que cesa este proceso. Por eso hablamos también de un metamorfismo de fondo de océano, pero es un metamorfismo también regional. Bueno, esto que está representado acá es un corte del terreno. Un corte del terreno. ¿Qué es lo que se ve en profundidad? La disposición, ustedes ven, de capas. Originalmente estaban puestas horizontalmente, pero los esfuerzos laterales los han doblado, lo que llamamos nosotros un plegamiento. Tomen ustedes en su casa una hoja y presionen lateralmente en sentido opuesto y van a notar que la hoja se dobla. Y no se dobla para abajo, se dobla hacia arriba. ¿Y por qué es esto? Porque hacia arriba hay menor presión. Entonces esa menor presión existe por encima, hace que los materiales se plieguen hacia arriba. Entonces acá está representado estos materiales formando 300 kilómetros de distancia, un gran pliegue. Y entre estos materiales, que originalmente seguían acá, formaban toda una zona, se interpone esta zona. ¿Qué significa esto?
es una falla geológica, o sea que lo que ha ocurrido es que un bloque de esta roca se desplazó por encima de este plano. Entonces toda esta área que está marcada con colores verdes es una zona de falla y la zona de falla, por lo tanto, puede estar también representado un metamorfismo localizado o por un proceso tectónico. En este caso, lo que se ve acá es este cuerpo ígneo que ha intruido la roca. Y entonces, a modo similar, podemos equipararlo a lo que es una gran brasa, volumen de brasa muy importante. Por lo tanto, todas las rocas que están en contacto con el cuerpo ígneo, que está aquí coloreado, van a sufrir una serie de transformaciones, producto de que en la medida en que estén más cerca, van a sufrir mayor aumento de temperatura y entonces va a dar lugar a una zona de metamorfismo de contacto elevado y que generalmente reciben esas áreas o zonas de contacto como facies. ¿Por qué le llaman facies? Porque en esa zona aparecen minerales que les son típicos o característicos para esa fascia. Entonces reciben distintos nombres. Por ejemplo, el más próximo está representado acá como facie de la hornblenda piroxeno. Es decir, aparece el mineral piroxeno. En esta área intermedia aparece el mineral hornblenda. Esta facie entonces van a indicar distintos grados de metamorfismo en base a la temperatura que pudo haberse formado. Y por último, esta facie verde o facies de epidoto. Toda esta zona alterada es lo que se llama metamorfismo térmico. La mayor influencia está dada por las temperaturas y con presiones relativamente no tan significativas como puede ser el metamorfismo regional o zona de dínamo térmico. ¿Está? Bueno, alguien que preguntó algo sobre el metamorfismo regional. Pues bien, aquí está representado un bloque diagrama en 3 dimensiones donde podemos ver la extensión posible de las rocas que han sido metamorfizadas. Esta como contacto y esto por efecto de las grandes presiones que han sufrido los materiales en la medida en que estos son bloques que han sufrido también ascenso producto de los grandes esfuerzos que había. Entonces, dentro que ha soportado la roca, ustedes vamos a ver que dentro de una zona de metamorfismo regional puede aparecer asociado metamorfismos de
contacto. Esto que está en colores amarillentos, azules o verdes son las facies, o sea, zonas de metamorfismo térmico, dentro de un contexto de metamorfismo regional. Veamos algunas características lo que está indicado con colores verdes. Hablamos de un mineral pizarra. Pizarra es un aluminosilicato. ¿Y de dónde proviene? Del proceso de metamorfismo de una roca lutita. ¿Qué es lo que es una lutita? Es una arcilla o arcilita o limo arcilloso con un alto contenido de materia orgánica. Por eso la pizarra tiene ese color relativamente negro. Pizarra. Esta pizarra le sigue en esta zona la filita. ¿Qué es lo que es? Es una zona también de grado bajo de metamorfismo, poca temperatura, con presiones importantes, y en la cual se pueden dar estos tipos de roca, pizarra y filita. La pizarra es la oscura o negra y la filita es esta que ofrece cierto aspecto brillante en su superficie. ¿Y a qué se debe? A la presencia de este mineral, clorita. Clorita, que es una mica. Estas rocas tienen la particularidad que cuando las golpean, se rompen en planos muy bien definidos. Son planos de foliación, se llama. Y las rocas que se agrupan en este tipo de ordenamiento las llamamos rocas foliadas. El esquisto ya responde a un metamorfismo de grado medio. Cuando hablamos de grado medio, nos estamos refiriendo a temperaturas un poco más elevadas y presiones significativamente mayores. Ustedes ven que aquí aparece otro tipo de característica. También aparece una organización en este sentido de los minerales que la conforman. Eso es lo que se llama tener foliación. Y lo que está acá incrustado son minerales, en este caso granates, que se han ido desarrollando en virtud de estos cambios de temperatura y presión. Estos minerales, esta zona de grado medio, están caracterizados por estos minerales, biotita y estaurolita. Esta zona de biotita y estaurolita significa que son la presencia de estos, en esta zona de estos minerales biotita o estaurolita, indican un grado medio de metamorfismo.
Y acá, en las áreas de mayor presiones, ustedes ven que aparecen o se comienzan a identificar zonas claras con zonas oscuras. Son aquellos minerales ya que se han ido agrupando. Generalmente los minerales oscuros son los minerales ferro-magnesianos, mientras que los blancos son los alúminos silicatos. Pueden ser cuarzos o pueden ser feldespatos o pueden ser plagioclasa. El mineral que lo caracterice a esta zona es la silimanita. Entonces, estas áreas de contacto con este cuerpo intrusivo, pero que también han sufrido esfuerzos dirigidos, tenemos como zonas de silimanita, zonas de biotita y estaurolita y zonas de hilita clorita. Conforme a estas zonas decimos que es un grado de metamorfismo bajo, medio o alto. Y por último, ya, si ustedes observan una muestra, hay una gran mezcla de minerales claros, minerales oscuros e incluso puede haber algunos componentes que tienen bajo punto de fusión que lleguen a fluir con cierto grado de transformación casi inga. Migmatita, hablamos de un ultrametamorfismo y hablamos de una roca de mezcla. Ya los minerales se mezclan mucho entre sí. Es decir, el próximo paso ya va a ser la transformación o la fusión para después formar un granito. Bueno, acá tenemos este gráfico, volvemos al mismo, donde vemos las presiones, 12 kilobares, las profundidades, 40 kilómetros, estamos hablando de 40 kilómetros en la base de la corteza o espesor de la corteza continental, 40 kilómetros. Entonces, con temperaturas que van de 0 hasta los 1000 grados centígrados. Y así vemos las zonas de bajo grado, de grado medio y de alto o muy alto metamorfismo. Y tenemos pizarra, filita, esquistos azules, gneiss y migmatita. Es decir, que si alguien me dice esta roca es un gneiss o migmatita, estoy hablando de una roca de alto grado de metamorfismo. Si yo hablo de una pizarra o una filita, hablo de un bajo grado de metamorfismo. Y los esquistos hablamos de un grado medio. A simple vista, estos dos minerales, estas dos rocas, no se identifican los granos minerales. Si se la golpea, se pueden perfectamente
romperse en esos planos de foliación. En el caso de los esquistos, los granos minerales ya se pueden ver a simple vista, más con una lupa, pero ya se los puede apreciar. Es decir, que entre el grado medio y el grado bajo, la característica es que aparece o se identifican los minerales presentes a simple vista. ¿Estamos? Bueno, lo que están viendo acá es un gráfico que ustedes lo pueden ver en el libro de Talbot y Luce, en donde está acá abajo el tipo de roca, pizarra, filita, esquisto, gneiss y migmatita. Acá el título es Metamorfismo progresivo de pelitas. ¿Qué son las pelitas o a qué le llamamos sedimentos pelíticos? Son sedimentos finos o muy finos, llámese limos finos o arcillas. Entonces, estos minerales que nosotros decimos arcilitas, o si tiene materia orgánica hablamos de lutita, entonces esos minerales no alterados, cuando comienzan los procesos de alteración, pasan a ser una pizarra, filita, esquisto, gneiss y migmatita. Estas rocas son rocas típicas del metamorfismo regional, un metamorfismo progresivo, de grado bajo, 200 grados, a grado alto, 800 grados centígrados. Lo que está indicado con colores son los minerales índice. En una zona de bajo grado aparece clorita, muscovita, que es, o en menor medida, biotita. Ustedes ven que siempre hay una cierta superposición de estos minerales. Entonces, ¿qué es lo que es la clorita? Un filosilicato de hierro y magnesio. Filosilicato. En capas. La muscovita es también un filosilicato de potasio. La biotita, otro filosilicato, pero de hierro, magnesio, potasio, titanio. El granate, un silicato de calcio, magnesio. Estos granates son minerales semipreciosos, ¿no? La estaurolita, otro aluminosilicato de hierro. Y la silimanita, que es un silicato de aluminio. Es decir, observen, la pizarra, filita, esquisto, gneiss y migmatita, todos tienen feldespato, tienen cuarzo, todas. Y después acompañan a estos minerales principales los minerales índice. ¿Estamos? Bueno, esta es una... Voy a tratar de mostrar el mayor detalle una roca de metamorfismo regional. Esta es una fotografía. Este tipo de roca son rocas gneissicas o
como puede ver acá, incluso con mezclas de migmatita. Acá está representado con este elipse la dirección de los esfuerzos principales. Bueno, acá es una representación de lo que ocurre con los diferentes minerales. Lo que ustedes están viendo acá en amarillo era la posición de las antiguas capas de sedimento, en la cual las presiones en estos sentidos hacen que aparezcan estos planos de debilidad. Es decir, son planos que se producen por las grandes presiones que ha sufrido. Entonces, estos planos son los planos de foliación, que son perpendiculares siempre a los esfuerzos. Acá tienen un detalle de los minerales organizados paralelos a los planos de foliación y los esfuerzos confinados. Esto es un gráfico que muestra cómo pueden organizarse u orientarse los granos conforme las presiones que la pueden ver indicada con estas flechitas de amarillo. Lo que está acá abajo es estos minerales vistos a un microscopio. Ustedes ven que los minerales están organizados en direcciones preferenciales. ¿Qué son esas direcciones preferenciales? Los planos de foliación, que se forman producto de los esfuerzos compresivos que han actuado sobre estas rocas. Esto es lo que es una interpretación en el microscopio en detalle de estos diferentes minerales, todos organizados perpendiculares a los esfuerzos de compresión. Bueno, la foliación es el resultado de estas fuerzas compresivas. Todos los cristales se alargan perpendicularmente a los esfuerzos. Bueno, el plano de foliación. ¿Qué significa el plano de foliación? Que si usted golpea estas rocas, se rompen en esas direcciones preferenciales. Planos de foliación son planos de debilidad. Esta es una roca, un esquistomicacio, y formando o conteniendo estos grandes cristales pórfido, blasto de granate. Este metamorfismo, lo que hemos visto, es el metamorfismo regional, dado en áreas o zonas que han sufrido presiones muy importantes y que han generado los grandes cordones montañosos.
Vamos a ver ahora el metamorfismo de contacto, en la cual está representado un cuerpo granítico y acá una secuencia de areniscas, lutita, que es una arcillita, la lutita es una arcilla con alto contenido de materia orgánica, la lutita, que es la arcilla con alto contenido también de materia orgánica, caliza lutita. Por lo tanto, este cuerpo ígneo, cuando se introdujo en esta formación, produjo todas estas transformaciones. Por ejemplo, la caliza lo transformó en un mármol de grano fino, un mármol de grano grueso. Y esta caliza puede formar, por la incorporación de sílice, esta roca que se llama skarn. Los fluidos obviamente van de las áreas más calientes, tratan de escapar y migran hacia estas zonas más alejadas del cuerpo granítico. Una lutita, una arcilita, puede dar lugar a una roca llamada Hornfels, que en los casos particulares de Hornfels se lo denomina skarn. ¿Cuál es la característica? Son rocas de zonas de alto grado de metamorfismo. La zona lutitas, vemos cordieritas, andalucitas, biotitas, muscovitas. Todos minerales producto del metamorfismo de contacto de esta roca. Una arenisca cuarzosa va a dar lugar a una roca que se llama cuarcita. La cuarcita es una roca metamórfica neta de contacto. Bueno, acá está representado un esquema, un block diagrama de una zona sujeta a la intrusión de un magma. Y lo que está aquí representado en un pequeño cuadrito es esta imagen mayor, donde se ve el cuerpo ígneo. Obviamente es una zona de montaña, el cuerpo ígneo y toda lo que está en oscuro, la zona o zona de contacto. Esto que aparece con un color violáceo. Eso se llama aureola de contacto. Es decir, es la zona que ha estado sometida a grandes presiones, temperatura. ¿Por qué? Por la intrusión de esta cámara magmática. Ahora levantada por los grandes esfuerzos que ha sufrido esta roca. ¿Está? Esfuerzos tectónicos. Otra de las características, formar motas, pequeños como grumos en la roca. Eso es una pizarra moteada de grado bajo con presencia de biotita. En la zona de esquistos hay una zona de mineral andalucita que es un aluminosilicato de calcio. Entonces estos minerales son los indicadores de ese
grado medio de formación. En la zona de cordillerita también las motas que aparecen, y obviamente que es un esquisto, en ambos casos son esquisto, nada más que acá está caracterizado por este mineral, cordillerita. Y por último, los Hornfels. El Hornfels es un grado alto con aluminosilicatos y manita, más feldespato potasio. Una de las características es que no se pueden o no se aprecian a simple vista los minerales en este tipo de rocas. Estas rocas están prácticamente o literalmente cocinadas por efecto del calor de este cuerpo granítico. Es decir, una arcilla como la lutita puede ir evolucionando conforme se acerca al cuerpo granítico de distintas formas y dar lugar a rocas que le son características en esa zona a donde se forma. Acá tenemos el Hornfels o cornubianita. Bueno, esta es una representación de un área de falla geológica donde aparecen las rocas, los granos de rocas muy triturados. Entonces vamos a tener, en este caso, unos grandes fragmentos de rocas, y si los esfuerzos han sido significativamente mayores, lo que va a hacer esto es hacer prácticamente polvo y va a formar una roca milonita, se llama, milonita, en la cual indica que las presiones que han sufrido estos minerales prácticamente los ha hecho polvo y han mantenido o han adquirido casi un comportamiento dúctil. ¿Está? Entonces puede ser en las áreas de fallas, brechas de falla se le llama, o bien milonita. Ahí tenemos brecha de falla, los granos o fragmentos líticos en una matriz totalmente derruida. Y en este caso, las milonitas, donde lo vemos con prácticamente compactos deformados por los grandes esfuerzos que han sufrido estos minerales. Y bueno, por último, el metamorfismo de impacto. La huella es el cráter de impacto, y esto, algunas de los materiales que se pueden haber formado, se han formado, con el impacto de un meteorito. Se llaman o se denominan tectitas. Es netamente localizado. Bueno. Este es un cuadro donde se trata de sintetizar todas
todas las características que tiene una roca metamórfica. Nombre de la roca, textura. Cuando hablamos de textura nos referimos en este caso no al tamaño del grano, sino a la disposición que tienen los granos minerales en el seno de esa roca. Después hablamos de tamaño de grano, va de muy fino a más grueso o muy grueso, fino, muy fino, de acuerdo a cómo se presenta el tamaño o qué tamaño tiene de grano esa roca. Bueno, estas son observaciones y el protolito, la roca que le dio origen. Una lutita, pelita, tiene un tamaño de grano muy fino, tiene como característica la pizarrosidad, o sea, un plano muy bien definido por donde se rompe. Entonces el tamaño de grano es muy fino. La roca se llama pizarra. Aumento del metamorfismo, estas rocas, nosotros las hablamos de rocas de metamorfismo regional. Esta de la milonita de metamorfismo dinámico. La brecha o metaconglomerados si son productos, si los granos son redondeados. Si no, hablamos de brecha de falla cuando están totalmente rotos los granos o fragmentos líticos. Y por último tenemos todo el conjunto de rocas de contacto. Otro elemento que aparece acá característico es la antracita. ¿Qué es lo que es la antracita? Es carbón bituminoso. El carbón bituminoso o hulla, por efectos de las presiones, puede transformarse en una antracita. Si aumentan las presiones aún más, va a constituir un diamante. Bueno, lo que están viendo acá es el efecto de los materiales que se depositan en una cuenca, que en la medida que sufre aumentos de presión, se va compactando aún más, se hacen más pequeños. Estos estratos, luego, al sufrir presiones, van a sufrir estas deformaciones y van a dar lugar a estos cuerpos montañosos. Es decir, estos materiales comprimidos van a conformar un nuevo cordón montañoso. Bueno, esta es una representación de los distintos tipos de roca que puede haber en función de la profundidad, temperatura y presión. Y acá los procesos que van desde alto grado a muy bajo grado de metamorfismo. Y aquí las rocas parentales, cuál pueden ser el producto
un basalto, o en este caso una lutita muy bandeada, muy como formando planos de estratificación bien definidos, va por esfuerzos a formar esta roca con un clivaje importante, y esto puede ser que forme un esquisto o bien un gneiss. ¿Qué me quiere indicar esto? Cualquier roca parental puede dar roca metamórfica o distintos tipos de roca metamórfica. Bueno, estos ya son un mapa real en Estados Unidos, donde se pueden apreciar todo el metamorfismo regional. Una gran área, y todo lo que están en colores son zonas que van desde alto grado de metamorfismo, lo demás rojo, a las de bajo grado, que son las más finas. Por eso hablamos de metamorfismo regional, porque abarca grandes extensiones de la superficie terrestre. Bueno, ambiente metamórfico y tectónica de placa. Esto no es propio de los geólogos, así que ya no lo vamos a relacionar. Bueno, ¿preguntas de acá? Estas son imágenes de distintos tipos de roca metamórfica. Un esquisto, un gneiss, otro gneiss, etc. Bueno,